Gracias, Rachel. Buenos días también para ti, también a Pablo. Este saludo y también a ustedes, amigos televidentes. Gracias por la sintonía a esta hora. Y bueno, como bien decía Rachel, tengo un invitado que prestigia este segmento, un invitado desde muy lejos, desde la cuna de la musicalidad, la música cubana, desde Santiago de Cuba, la tierra caliente. Un saludo a todos los santiagueros, maestro y amigo Jorge Campbell. Buenos días, Jorge gracias. Félix Campbell Torres. Ajá, sí mismo. Director de Ecos del Tibolí, una de las agrupaciones, un septeto tradicional, con más arraigo, con mucha, o sea, la gente lo sigue mucho, lo respeta, los admira muchísimo. Y bueno, está acá en la capital en este momento cumpliendo una agenda es una labor bastante compleja, ¿verdad? Sí, cómo no. No pudiste venir con el septeto, pero estás acá Sí. para poder concretar acuerdos, negociaciones, programas, muchos Exacto. discos. Gracias por la invitación y bueno, buenos días. Y sí, estoy aquí hace ya casi una semana. Ecos del Tibolí es una agrupación que pertenece a Son de Cuba, de Legrén, en Santiago. Ya cumplimos 31 años. Todavía estamos jóvenes. Ya están jóvenes, sí. Estamos jóvenes. Sí. Y bueno, sí estamos promocionando principalmente nuestra más reciente producción discográfica de manera independiente, que se llama Patrimonial Drink, un disco que tiene 10 temas que vamos a hablar ahorita. Claro. Yo quería empezar porque tengo por acá otra que tú me has traído y me has obsequiado de manera, y quiero agradecértelo públicamente a ti, bueno, a todo tu equipo de trabajo, por supuesto, porque Ecos del Tibolí no solamente Jorge acá, es también todo un equipo de trabajo que lo acompaña. Y es este disco que también pudiéramos mostrarlo, por favor, que tiene una, bueno, se llama Antología Matamorina. Juramento, Antología Matamorina. Yo creo que es algo que pocas veces se había hecho en la música popular cubana o en la música tradicional. Y bueno, vemos la foto, ese mano a mano entre dos manos, con una guitarra, entre dos generaciones, entre los clásicos y los contemporáneos como ustedes. ¿Cómo fue la participación de ustedes con tantos invitados? Porque es un disco, es un álbum, vamos a mostrarles un álbum doble, por supuesto. Es una redundancia, pero ¿cómo fue este proceso, Jorge? Sí, ese es un disco, a criterio nuestro, el disco más importante de la agrupación, porque nosotros comenzamos nuestro camino musical precisamente inspirados en la obra de los Matamoros. Sí, los Matamoros, sí. Y entonces hemos hecho 8 discos, de los cuales 5 tienen que ver con Matamoros. Por lo tanto, llegó el 2019 de la mano de José Manuel García, productor de Biz Music, y se nos hizo la propuesta de hacer un homenaje grande a Matamoros, pero entonces él dijo, no, tiene que ser todos los temas, los 30 temas de Miguel, no se puede poner, digamos, de Ciro. Sí, claro. Exacto. Entonces eso es más difícil todavía, porque en una obra tan grande como la de Miguel Matamoros, escoger 30 temas es difícil. Y entonces otra cosa, él nos dijo, tienen que aparecer los temas clásicos. Lágrimas Negras, no puede ser que sea un homenaje si no se tienen esos temas. Claro. Nosotros también en ese momento queríamos poner otras cosas, o sea, no tan conocidos los temas, pero bueno, hicimos una selección al final y el disco se empezó a grabar en el 2019, exactamente en agosto, en los estudios de Eusebio Delfín de Cienfuegos. De Cienfuegos, sí. Y ahí adelantamos gran parte del trabajo. En la grabación estuvo Daniel Legón. Daniel Legón, eso es parte ya del equipo de José. Pero hablabas al principio del diseño interesante, las dos manos, sí, la vieja y la joven. Ese diseño fue de Ricardo Monar. Ricardo Monar. Ajá, bonito diseño. Y entonces ya comenzamos en Cienfuegos y después no sabíamos lo que venía en marzo, en el 20. Sin embargo, en enero del 20 se continuó y se terminó en los estudios civiles de Santiago bajo la guía de 2 estrellas de Máximo Espinosa, claro, por supuesto, sí, y Jorge Puyals, que hizo como una coproducción. Y entonces, bueno, ya después vino la pandemia y ese disco quedó ya. Y en ese tiempo se hicieron muchos contactos y muchos artistas importantes quisieron colaborar. Ahí está la mano de nuestro amigo Gabriel Soler, que siempre estuvo pendiente de eso. Y bueno, decirte que tiene alrededor de 13 invitados. Importantísimo, cubanos y por supuesto foráneos. Vamos a empezar por la casa. De la casa estuvo Mayito Rivera, que interpreta un tema, una rumba se llama Coco Seco. Ese tema está muy bueno. También estuvo Aide Milanés, estuvo también de Santiago de Cuba, Zulema Iglesias, Lazarito Bandera de la Conga de los Hoyos, Joaquín Solórzano, también un percusionista destacado de Santiago,
Estuvo María Victoria Rodríguez también. Estuvo María Victoria Rodríguez, que interpreta el tema que da título al disco, Juramento, María Victoria Rodríguez. Y esos fueron los de Cuba, ¿verdad? Pero cuando vamos a Puerto Rico se sumaron Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Dani Rivera, el cuatrista Edwin González, también estuvo Choco Horta, sí. Estuvo también el bajista del Gran Combo, que estuvo de visita en Santiago. Y lo cogieron, ¿verdad? Y estuvimos compartiendo en la boquita del medio de Santiago, y entonces en ese tiempo, estoy hablando del mismo 2019, finales de 2019 ya se había grabado algo, y entonces él tenía posibilidades y nos dijo, bueno, si ustedes quieren yo pongo el bajo en algún tema. Y entonces después se fue y realmente puso el bajo en el que siembra su maíz, que es el tema que canta Gilberto. Entonces fue una bonita experiencia, sobre todo porque se trata, y quiero mencionar una persona que de los cubanos que no la dije, que es uno de los mejores cantantes de zona que tiene este país. Y está hablando de Sixto Llorente. El indio, exacto. El indio, efectivamente. Que estuvo... lamentablemente fallecido hace muy poco. Que interpretó el clásico Lágrimas Negras. A ver, es muy difícil, a lo mejor se me queda algo del disco porque es un disco grande. Claro, son dos discos, un álbum, yo lo decía. Exacto, ese disco salió, se presentó en el Cubadisco 20, acuérdate que el Cubadisco se unió 2022 y fue nominado a los premios Cubadisco. Y es una experiencia muy bonita ese disco, y además la química en que fluyó la grabación en los estudios de Eusebio Delfín. Ya habíamos grabado antes con esa dupla, con Daniel Legón y con José Manuel. Sí. Y bueno, siempre, y también habíamos grabado antes con Pancho, de productor, ahí mismo en los estudios Siboney, en un disco que se llama Si de Son se trata. O sea, esa es la experiencia de ese disco. Pienso que es un disco, un regalo para la música cubana. Exactamente. Ahí en las notas estuvieron a cargo del propio José Manuel y también del fundador de Eco del Tibolí, Eduardo Blanco, que tuvo unas pequeñas palabras, pero sí muy sentidas. Ese disco es una joya realmente, y nosotros lo recordamos siempre. A mí me llamó la atención, perdona que te interrumpa, me llamó la atención una versión que ustedes hicieron acá de La Cocainómana, un tema poco conocido de Matamoros. Sí, poco conocido. Yo lo vine a reconocer, ya lo había escuchado cuando era niño, pero lo vine a reconocer años después cuando Pancho hace un disco hizo una versión del fabulosa tema. Que está Silvio, él invita a Silvio, entonces hacen una mezcla entre trova, tradicional de trova, nueva trova, y lo hacen, pero realmente es un tema poco grabado, como otros temas que no, y otras congas que hizo Matamoros que no son tan conocidas. Por ejemplo, hay un tema ahí que es un blues shag que se llama Canto a la Sombra. Ese tema también es poco conocido. O sea, creo que lo grabó el trío y después no se ha escuchado más. Y así, por supuesto, está Alegre Conga, que es una de las congas más conocidas del trío, pero también están todos los temas clásicos. No, y toda la labor también, Jorge, yo creo que es importante lo que tú dijiste al principio, toda la labor de investigación, de estudio, porque no era, o sea, hubo muchos temas, como tú explicaste, del trío, pero que lo hicieron tanto Miguel como Ciro como Cueto, pero realmente cogerlos solamente los de Miguel es un trabajo bastante complejo, bastante complejo. Aquí están las notas que tú hacías ahorita de Rafael y bueno, todo las de José también. Este disco sale, bueno, se graba en el 19 como tú explicaste, llega la pandemia, se hacen algunas grabaciones luego en el 20, pero sale, digamos, en el 22, tengo entendido. Y salió de manera online, creo que fue. La disquera lo presentó un 3 de mayo, exactamente cerca del Día del Son Cubano, del día 8. Eso me recuerdo, sí, realmente. Pero estábamos en pandemia cuando se hace el lanzamiento en las redes. Y entonces, bueno, sí, y agradecer sobre todo a todo el equipo de Big Music porque han confiado en nosotros y a pesar de nosotros ser de la IGREN, ellos han confiado en nosotros y hemos podido colaborar ya en varias producciones, porque también hay producciones, no solamente de nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en el disco de la Virgen del Cobre, la Virgen de la Esperanza, y también estamos en otro disco genial que hizo Big Music con José Manuel al frente, que se llama Veneración, que es un álbum que tiene creo que 35 temas de diferentes autores importantes. Y nosotros, por supuesto, estamos ahí en ese disco con el tema Oye mi conga, en el caso del disco Veneración, Oye mi conga de Miguel Matamoros, y en el caso de la Virgen de la Esperanza estamos con Veneración, el tema conocido del trío. Eso es a grandes rasgos lo que puedo decir de este disco, que realmente, como te dije, es un disco para nosotros clave, porque viene siendo como el resumen de lo que nosotros hemos hecho a través de los años. Sí, porque ustedes se han especializado, por así decirlo, en lo que, digamos, auditivamente, morfológicamente,
tiene que ver con lo matamorino, o Sí, la esa es la matamorina. esencia del grupo, esa es la esencia. Inicialmente nosotros empezamos ese trabajo y estudiamos la obra de ellos. Y eso sabemos bien los elementos que los caracterizan. Y por ahí hemos estado buscando el sello que lo mantenemos, pero Claro. ya se ha abierto el espectro y por supuesto hemos tenido que acudir a otras. A otra. Exacto. Yo siempre recuerdo a maestro y amigo personal Lino Betancourt, lamentablemente fallecido, que siempre hacía esa aclaración entre la llamada o los tríos, ¿no? Él lo llevaba también a la trova, porque de los tríos también, con su incidencia en la música cubana, en la trova fueron importantes los matamorinos, o sea, los tríos matamorinos y los tríos panchistas, él les decía, por los panchos en México. O sea, que fueron dos tendencias que aparentemente no tienen punto de contacto, aunque sí, tienen similitudes, pero sí tienen diferencias estilísticas, esas diferencias inclusive sonoras, o sea, auditivas, tienen sus pequeñas diferencias. Y en este caso ustedes han sido muy fieles entonces a esa tradición de Santiago de los matamoros. Muy fieles. Ahí los elementos, por ejemplo, de el dúo de voces, muy característico de la música, de la trova. Eso nosotros lo hemos mantenido y se complejiza porque, bueno, ya a medida que tú vas ampliando y vas adentrándote en otros géneros también, eso para mantenerlo no es fácil. Pero bueno, hemos hablado de manera sobre todo eso y por supuesto la gracia y la manera en, digamos, los pasacalles de la guitarra de Miguel. Nosotros hemos pasado, fíjate, empezamos con un requinto, después usamos un 4 y desde 2016 estamos con un 3 y no cambia. O sea, si tú, por ejemplo, hacemos el tema, un ejemplo voy a poner, hacemos, por ejemplo, un tema clásico. ¿Juramento? No, juramento no. ¿Otro más? No, otro más. Camarones y Mamoncillo. Dale. Ese tema, por ejemplo, que es un son muy tradicional clásico, eso se hace bien perfectamente con el 13, se inserta y puede hacer ese trabajo porque se trata de recrear la música de ellos, pero se le pueden poner cositas. Y nosotros lo que tratamos es esos temas, llevar un poco más a lo moderno. A lo contemporáneo. Digamos, le hacemos, por ejemplo, en el disco, por ejemplo, el Gilberto, por ejemplo, le pone cosas propias de él. Claro. Se hicieron coros nuevos porque ahí hay 4 arreglos en ese disco que fueron de Esteban Blanco Rodríguez, quien fue después, quien es el arreglista de todos los temas del disco que vamos a hablar ahora. Del Patrimonial Dream. Mamá, ahorita hablaste del 4 y tener a Edwin Colón ahí, cuatrista venezolano, eso puertorriqueño, eso es una garantía. Bueno, y nos queda esta producción que es independiente, pero le existe también, bueno, independiente, pero para un sello, está licenciado para un sello dominicano. Este disco, Patrimonial Dream, que es el que estamos promocionando ahora mismo, es un disco que lo hicimos cuando se reanudan todas las actividades por la pandemia. Estamos hablando que estábamos ensayando en noviembre y diciembre de 2021, cuando ya se estaban abriendo más o menos las actividades. Estuvimos alrededor de 3 meses ensayando 10 temas. Hay una coautoría de este disco, o sea, 9 temas son de Jorge Javier Rodríguez, Jorge Javier González, el compositor santiaguero, y también Esteban Blanco. Son 9 temas de ellos y hay un tema que es el que le da título al disco, Patrimonial Dream, que ese tema es de Jorge Javier González también y del guitarrista acompañante de la agrupación Ángel Luis Chomber, quien nos trae el proyecto por ser amigo personal de Jorge Javier González. O sea, la idea original del disco es de Ángel Luis Chomber. El productor general del disco es Jorge Javier González, pero destacar que el binomio de Jorge Javier González con Esteban Blanco participó en todos los montajes de los temas, pero después es el arreglista de los 10 temas, pero además fue productor musical del disco. O sea, una labor compleja. Sí, pienso que hay que mencionar mucho el trabajo que hizo Esteban, muy sobresaliente, porque estuvo en todo, inclusive estuvo también hasta en las mezclas. Decir que se grabó en los estudios Natural Music de Santiago, un estudio pequeñito, pero con un dúo también importante. Estamos hablando de grabación, Juan Carlos Wilson Ramírez estuvo en grabación y edición, y entonces en la mezcla y masterización Manuel Coco Álvarez. O sea, tremendo dupla. Sí, o sea, tuvimos un trabajo y ahí mencionar los músicos que participaron también, porque eso es importante. Ahí en ese disco estuvo un gran músico santiaguero en los bongoes y campana. Estamos hablando de Marco Antonio Castro Atala. Saludos para él si me está mirando. Claro que sí. Y también otro hermano nuestro, Alejandro Garrido de la Cruz, en la percusión menor.
he dicho todo. El diseño gráfico de este disco, que tú estás hablando de eso, está a cargo de mi sobrino. ¿Ah, sí? Así, Ah, qué bien. un saludo para él, mi sobrino Miguel Ángel Rodríguez Alpizar, excelente diseñador y artista, porque es pintor además. Ese es el diseño que hizo del disco. Y es un disco que ya se está escuchando en la Radio Nacional desde hace un tiempo, en Sí, es emisoras un disco nacionales. que se está radiando en más de 75 países. Como Y aquí te también, dije. por supuesto. Los 2 videoclips fueron puestos en un canal que se llama Hot Latin Zone. Y la disquera, como dije al principio, MH Music de Dominicano. Óigame, ha hecho un resumen. Usted, más que le agradezco muchísimo, Muchas querido amigo. gracias. Y esta visita a la capital, bueno, más que provechosa y un honor tenerte por acá. Y el grupo estará en noviembre en la capital. Exactamente, y bueno, haremos otras cosas, los tendremos a todos, no aquí, pero bueno, haremos acercamientos, entrevistas, o iremos a donde estén, y siempre es bueno que la capital conozca lo que está pasando en la tierra caliente, en Santiago, Sí, sobre todo con esa defensa del son, de la trova y de la música cubana, que es lo que nos distingue aquí y en el extranjero. Muchas gracias. Gracias, Un maestro, placer. por estar con nosotros. Amigos, lo saben, hoy estuvimos conversando con nuestro invitado, el maestro Jorge Cambet, director de Ecos Vertigo Olivo, nos actualizando sobre estas dos producciones discográficas, las cuales esperamos que muy pronto estén en nuestra, bueno, ya están en la emisora de radio, pero que estén también en nuestra vida cotidiana acá en la capital. Muy buenos días y hasta un próximo encuentro.